Marco Vinicio, encantado de verte. Ya te había invitado, pero Sí. sos un gran importante empresario. Siempre recuerdo a tu tata. Gracias a Dios. Era un viejazo. Eh, Hablemos del tema de hoy, o el tema actual, que es la cancelación digamos, del convenio que tenía CINDE con Procomer y con el ministerio. Sí, correcto. Este convenio genera más o menos un 70% de los ingresos de CINDE, ¿verdad? CINDE tiene 40 años aproximadamente. No, aproximadamente no, 40 años. 40 años. Yo fui uno de los fundadores, así que me recuerdo, éramos 4 nada más, o 5. Sí, claro. Después fuimos creciendo. Ha generado 405 empresas con un crecimiento de un 13% aproximadamente en 5 años, 180,000 empleos. En solo el 2022 se generaron 40 empresas y están ahora en camino para generar en Santa Cruz, Turrialba, Orotina, Limón, Nicoya, San Carlos. Ha sido premiada esta institución por las Naciones Unidas, la organización del Trade, como un Trade Center muy bueno. Centro de Comercio Internacional. Centro de Comercio y el OMC, sí. Tiene auditorías importantes que hay, como recibe fondos públicos, ¿verdad? Todas salieron bien. Y son 44 auditorías. Hablemos del futuro, hablemos de la solución, porque aquí lo que importa es buscar una solución. O sea, no, el expertise que tiene CINDE no se puede desperdiciar. O sea, esa experiencia, todos los ejecutivos que hay ahí son gente con una gran capacidad y eso nos da confianza para seguir creciendo. No solo en las zonas francas aquí cerca del GAM, sino también, ahí te estaba dando la lista de todas las posibilidades de generación de nuevas empresas, ¿verdad? Ahí sería interesante ver, bueno, tuvimos una votación en Procomer dividida, ¿verdad? Curiosamente, a mí me parece que los representantes de las cámaras deben haber, ¿cómo se llama?, consultado a sus asociados, digamos, a sus juntas directivas. Es muy delicada esta situación, pero el gobierno tiene que sentarse ahora a renegociar esto, ¿verdad? ¿Qué sería renegociar? Bueno, primero, estas empresas de zonas francas están creciendo a 2 dígitos, ¿verdad? Son los motores casi de esta economía. Sobre todo lo vimos en el 2020, ¿verdad? Significan más del 16% del crecimiento del PIB, digamos, del PIB industrial. Bueno, hablemos de qué soluciones. O sea, sí, es lógico que el gobierno tiene que tener, es una asociación sin fines de lucro, privada, y así se fundó con fondos del AID. Sí. Lógicamente esos fondos tenían plazo porque no se podía, no fue un fondo así infinito, ¿va? Yo recuerdo, el primer cheque fueron $8 millones y yo era el tesorero y yo lo recibí. Y me decía Dan Chay, mira, gastarlo rápido porque se trata es de reactivar la economía. Estamos hablando de los años 80, ¿verdad? Claro. Tiempo de Luis Alberto Monge. Y había que hacer, y bueno, se crearon otras instituciones también, gracias a CINDE. Ahora lo que hay que hacer es buscar una solución con el gobierno. Sí. Una solución en que haya una participación mayor de la fuerza política, en este caso del Ministerio de Comercio Exterior y de su ministro, y buscar un balance, ¿verdad? Habrá que, no creo que hay que cambiar la ley, o sea, la ley es la misma, es simplemente buscar hacer un adendum al contrato, porque es un convenio ahí, ¿sí?
y trabajar y avanzar, ¿verdad? Pero bueno, Marcos. Sí, bueno, primero que todo, Jorge, muy complacido de estar aquí con vos y con todos tus oyentes y la gente que nos ve, siempre tocando temas trascendentales, con tanta felicitarte porque tu constancia y llamar la atención sobre cosas que no necesariamente salen en los medios y que se profundiza y la enorme cantidad de expertos, que no sé cuántos has traído aquí, pues 450. 400, son un acervo de conocimientos Sí, y sí. ideas que te obliga a consulta en muchos temas. Si da la casualidad que habíamos conversado venir, pues obviamente ayer se dio la noticia del rompimiento del convenio entre CINDE y el Ministerio de Comercio Exterior, que debo de asumir, aunque no lo han dicho así, que va a incluir a Procomer, porque vamos a ver, son varios convenios. Procomer hizo un convenio con CINDE, y Comex otro con fondos del presupuesto nacional. El más alto es con Y también hay un convenio ahí menor, pero que existe desde hace algunos años, con el Instituto Costarricense de Turismo. Se firmó hace algunos años para que le ayudaran a traer inversiones en eso. Entonces habrá que ver que... Ahora, ¿qué se puede hacer? Es una muy buena... ¿Qué pasó? Realmente aún estamos tratando de recabar, de entender. A mí me parece que posiblemente haya habido una pérdida de paciencia por parte del gobierno y del ministro, porque hay que entender cuál es el entorno, digamos. El Ministerio de Comercio Exterior es, por ley y por delegación política, el responsable del comercio exterior y de inversiones. La política de comercio exterior y de inversiones del país la establece el Ministerio, el Ministerio de Comercio Exterior, y así debe constar en el Plan Nacional de Desarrollo. Desde el punto de vista de la estructura de Comex, hace muchos años se había establecido una entidad promotora de comercio exterior, que la ley faculta a promotor de comercio exterior a ser responsable de exportaciones y de inversiones, así lo dice. Pero había habido un acuerdo, CINDE fue una iniciativa producto del llamado Estado paralelo del tiempo de la AID, llamémoslo así, que hubo que hacer esas entidades para impulsar al país. De hecho, Cámara de Exportadores, toda una serie de entidades fueron beneficiadas con esa nueva dinámica que el país requería y que se necesitaba gente especializada en una crisis para salir adelante. Y CINDE, que sufrió algunas transformaciones a lo largo del tiempo, viene como esa agencia especializada de atracción de inversiones. Y originalmente no ocupó fondos públicos. De hecho, yo fungí como ministro desde 2006 al 2010 y no funcionó ese convenio, no existía. Lo conversamos varias veces con CINDE porque era evidente que CINDE necesitaba más recursos. Ellos habían hecho un esfuerzo importante en dar servicios a las empresas, pero los retos de la atracción de inversiones requerían de más recursos. Entonces se estuvo gestionando que el Estado de alguna manera proveyera esos recursos, lo cual se concretó en el 2010 con doña Anabel González, que era la ministra de Comercio en ese momento en el gobierno de doña Laura, y se hizo ese primer convenio con el ministerio y eso, y cual se ha mantenido y se ha aumentado a lo largo de todos estos años. Entonces ahí viene una situación que a mí me parece que debe llamar al diálogo. Si bien es cierto, CINDE por su conformación es independiente, es una asamblea de asociados, digamos, independiente del gobierno, y eso ha sido bueno, porque si algo ha sido constante es la política de atracción de inversiones a lo largo de los años. No podríamos negar que ahí la interferencia política, si no ha habido, o muy poca, imperceptible. La gente de CINDE es gente profesional, reconocidos. El gerente de CINDE es una posición escogida, y los que han fungido como tales han estado libres de presiones políticas. Sí. No debo de pensar, y yo fui ministro, pues que mucha gente desea esos puestos y hay llamadas y todo, pero siempre la junta directiva de CINDE, que es muy interesante, de la junta directiva de Procomer o de CINDE,
son independientes. Entonces, ese tema se ha manejado bien. Viene una nueva realidad y ese es el tema que yo quisiera abordar. En primer lugar, nada, es decir, no se vale desarreglar lo que funciona. A mí me parece que se puede mejorar, se puede transformar, pero una decisión tan fuerte como eliminar a rajatabla el apoyo estatal a una institución, pues prácticamente la deja, es cortarle las piernas y los brazos, ¿verdad? Esa es la realidad y me parece que debe revisarse en las próximas semanas. Son 40 años de experiencia. Exactamente. Y de reconocimiento mundial. Y es muy peligroso. Y es muy peligroso. Y es muy peligroso. Ahora, la idea del ministro de meter a Procomer también debe ser vista con prudencia, porque Procomer tiene una tarea que cumplir y hay muchos retos todavía en formación de exportadores, claro, en mercados que se deben alcanzar. Hoy estaba yo hablando de Asia en una charla y todavía el comercio con China, con países como Japón, con Singapur, con Corea es muy poco. O sea, hay un trabajo enorme que hacer. Pero no tenemos puertos ni siquiera en el Pacífico. Es un trabajo enorme que hacer. Y entonces uno dice, sí, Procomer, pero Procomer está concentrada en las exportaciones. Tal vez esas dualidades de instituciones. Entonces yo sí pienso que deben haber algunos ajustes. Y a mí me parece, y esto es un tema pues, que obviamente habrá que discutir, que yo vería bien, o yo sugeriría poner en el dicho que la conformación de la Junta Directiva de CINDE sea más acorde con la realidad actual. Si es el Estado, el gobierno, el que está el 70%, un presupuesto importante, yo no veo malo que el ministro sea el presidente, con un agente del sector privado adicional. A mí me parece que eso tiene todo el sentido del mundo. Yo lo vería como algo, un paso positivo para lograr arreglar la coordinación de agendas. Y de coordinación de agendas. Da la impresión que esa coordinación de agendas se rompió en algún momento. Yo, honestamente, la experiencia mía era que yo dialogaba con CINDE, por ser ellos los especialistas en comercio exterior, en atracción de inversiones, ellos presentaban sus ideas. Por ahí yo recuerdo en mi tiempo, a mí me parecía que ellos debían enfocarse con más en las zonas de menor desarrollo relativo, posteriormente lo hicieron, tienen poca presencia en Asia, bueno, ahí arreglamos que las oficinas de Procomer atendieran algo, las mismas embajadas, o sea, tiene que haber un sistema país, un sistema que incluya embajadas, que incluya Procomer, que incluya el Instituto Costarricense de Turismo y que incluya obviamente la atracción de inversiones. Obviamente los especialistas están aquí una vez para generar lo que se llama leads o iniciativas de interesados o listas de interesados. Muchas instituciones pueden colaborar. Obviamente cuando se identifica algo, ahí sí tiene que entrar la entidad especializada porque necesita gente muy preparada para que conoce todas las leyes y los reglamentos, que conversa eso y les ayuda. Proveedores, todo. Yo creo que hay que estructurar un sistema. Entonces, yo hubiera abogado porque dada esa situación, hubiera habido en ambas partes, CINDE, Procomer y Comex, la oportunidad de sentarse. Y eso es lo que abogo. A mí me parece, sí me sorprendió, Jorge, te lo quiero decir, revisando la votación, pues que la Junta Directiva de Procomer tenía que haber aprobado la idea del ministro, que era que Procomer, diríamos, absorbiera la parte de atracción de inversiones que eventualmente podía dejar CINDE. Eso, pues es muy fácil decirlo, sí, pero va a requerir Procomer más recursos, va a requerir personal especializado, hay algunas áreas que habrá que reforzar, y cómo serán afectados los propios retos de Procomer como entidad. Eso me parece que puede estudiarse. Yo, por ejemplo, podría ver que si CINDE, por falta de recursos o enfoque, no quiere meterse en Asia, pues entonces dejemos a CINDE en Europa, Estados Unidos, y Asia puede asumirlo poco a poco las oficinas de Procomer y se vaya haciendo como un sistema, como una interacción.
y puede ser que en un futuro Procomer absorba toda la labor de gestión de inversiones, pero 5 o 6 años después de haber probado que funciona. Hacerlo así de rajatabla hay un enorme, genera una incertidumbre, genera con los mismos empleados de CINDE, una señal muy negativa que yo creo que hay que arreglar. Entonces, a mi juicio, lo que sigue ahora, porque hay, de acuerdo al convenio, hay 3 meses para discutir los términos, compensaciones, programas, etcétera, debería abrirse un espacio para ver estas otras opciones. Y yo pienso que bien harían las cámaras empresariales que están interesadas en esto, en Procomer, en propiciar este diálogo. Eso es lo que yo veo como lo más inmediato. Yo me parece que yo coincido con vos, o sea, definitivamente hay que darle continuidad. Sí. No hay nada peor en un país que esté cambiando continuamente de políticas, o sea, no, era como digamos un triunvirato que estaba... Ejemplo mundial. Ejemplo mundial. Ejemplo mundial. Es más, Jorge, algo que me ha sorprendido a mí, yo sé que el sector público tiene muchísimos retos y hay muchas instituciones que están en crisis y que hay que entrarles, la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Educación, el sistema, el ICE, las telecomunicaciones, o sea, otras prioridades. Podemos hacer una lista de cosas que hay que entrarle, pero entrarle a instituciones que están funcionando bien, a mí me parece... Y que no es nada el presupuesto nacional. Es como un suicidio. Y no es nada el presupuesto, porque son 5 millones de dólares. Yo perfectamente creo que hay que propiciar el espacio para que se sienten y delineen si el Estado legítimamente dice, no, es que a mí yo no me siento cómodo con transferirle toda esa cantidad de dinero y no tener, por ejemplo, que yo tengo, entonces me parece conveniente que esté ahí. Es decir, ya no podemos pensar en un CINDE totalmente independiente cuando depende de los recursos del Estado, ¿verdad? Esa es la realidad. La otra opción es volver al CINDE que había antes, que eso es lo que el ministro dejó intuir, que se dedique a servicios empresariales, que se busque algún fondo por ahí, pero pondría en entredicho realmente todo lo que hemos logrado en materia de atracción de inversiones. Y quiero decirle, confío en Procomer, tiene gente muy valiosa, pero en mi opinión, ellos tienen que administrar los regímenes especiales, tienen toda la gerencia de operaciones, que vea todo lo de zonas francas, una parte administrativa muy fuerte, que hay que hacerlo con mucho cuidado. Tienen las oficinas de promoción comercial, llamémoslo así, que tienen un enorme reto en materia de promoción de exportaciones. Si le agregamos también la promoción de inversiones, pues va a requerir tal vez ajuste de plazas, gente, mayor presupuesto. Es que es una especialización. Entonces ahí yo tengo mi duda, más bien yo estaba contento porque en los últimos años se habían propiciado convenios con embajadas, con Cancillería, para que las embajadas o en lugares estratégicos tuvieran mayor relevancia en la atracción de inversiones. De hecho, muchos de los nombramientos que uno discutía para embajador o funcionarios en esas embajadas, que tuvieran un perfil en esa cuestión. Eso se debería hacer, es conveniente, pero pensar que de la noche a la mañana vamos a montar inversiones en Procomer, yo honestamente, por eso es que yo creo, y mi mensaje, yo gracias a Dios tuve mi experiencia, fui presidente de la Cámara de Industrias, fui presidente de UCAEP, estuve manejando el ministerio, estuve como presidente de Procomer, en alguna etapa de mi vida también estuve cercano a CINDE. Yo abogo porque estos señores se sienten y recapaciten, y mi mensaje a don Manuel Tovar es, tiene que dialogar, don Manuel, es decir, yo sé que usted tiene la papa en la mano porque tiene el apoyo del presidente para cortar ese contrato, pero tiene una responsabilidad enorme en que las cosas caminen, ¿verdad? Y cuando se vayan digan, pues puchi, sí, arreglaron esto y no, ve el desorden que dejaron, ¿verdad? Y eso es lo que me preocupa. Bueno, Marquitos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.